palabra para ahora. La palabra para ahora está desde el capítulo 2 del libro de los Hechos hasta el capítulo 8 del libro de los Hechos. Mire cuántos capítulos vamos a tener que estudiar. ¿Verdad? Del capítulo 2 del libro de los Hechos hasta el capítulo 8. Mis amados, ahí mantengan su Biblia abierta en esos capítulos que vamos a estar leyendo partes. A nuestros amados amigos, familiares de Norma, realmente estamos muy alegres. Norma dijo un día, voy a invitar a mi familia, y ese día se ha llegado, el día de ahora. Mire cuántos familiares son de Norma que están acá. 5 familiares de Norma están acá. Eso es una bendición de parte del Señor, que ellos estén acá en este lugar el día de ahora. Lo que el Señor viene dándonos, el Señor nos ha traído despacito, despacito, cada día a su presencia, cada día a su presencia, cada día a su presencia. Y realmente lo que se vivió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, hermanos, es extraordinario. Y la iglesia de estos tiempos va a vivir mucho más arriba de lo que se vivió en el libro de los Hechos. La presencia del Espíritu Santo para estos últimos días va a ser 7 veces mayor que lo que hubo en el día de Pentecostés. Eso quiere decir que van a ser 8 veces más fuerte, 7 veces más fuerte que lo que hubo en el día de Pentecostés, cuando fue la primera vez que el Espíritu Santo se movió en todos. Desde ese día en adelante el Espíritu Santo ha quedado sobre la tierra. Antes se movía el Espíritu Santo en una condición específica en algunas personas. Ahora no. Ahora el Espíritu Santo está sobre la tierra, en la tierra, buscando a las personas que le abran el corazón a Él para venir y morar dentro de cada una de las personas. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, después de su resurrección, anduvo caminando en la tierra ya resucitado, glorioso. Anduvo caminando 40 días. Y después de los 40 días, Él fue ascendido para morar a la par del Padre, para estar intercediendo por cada uno de nosotros. Si hay alguien fiel que está intercediendo por cada uno de nosotros, ese se llama el Señor Jesucristo. Yo intercedo por cada uno de los que se
se reúnen acá, pero cuando yo ya me vence el cansancio que tengo, me duermo. Pero el Señor no se duerme, hermano. Ese, si no se duerme, Él, las 24 horas que tenemos nosotros, de día y noche aquí en la tierra, Él allá, olvídese. Él noche y día pasa intercediendo, ya que en el cielo no hay noche. Allá, todo. No hay oscuridad. Así va a ser un día completo para la vida de todos nosotros cuando ya nos reunamos con Dios para siempre. Ahí no va a haber noche. Ahí no va a haber llanto. Ahí no va a haber dolor. Ahí no van a haber preocupaciones. Todo eso solo es para la tierra. Pero después, sacados de esta tierra y llevados a la presencia de Dios, hermanos, vamos a tener una vida de felicidad con nuestro Señor. Con nuestro Señor. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos nos relata. El libro de los Hechos son los hechos del Espíritu Santo. Dice los hechos de los apóstoles, pero lo que ocurría a través de los apóstoles era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de lo cual ahora el Señor, para estos últimos días, va a obrar mucho más de lo que Él hizo y de lo que hicieron los apóstoles. Hoy el Señor va a comenzar a hacerlo a través de la vida de nosotros. A través de la vida de nosotros, el Señor va a comenzar a hacer cosas muy maravillosas. Ahí está Ángel sentado en esa silla. No sé si ahora el Señor va a hacer lo que tiene que hacer en Ángel. Pero eso que tiene Ángel es tan mínimo de lo que el Señor va a hacer aquí. Ya el Señor aquí ya ha arreglado columnas. Ya el Señor aquí ya ha cambiado órganos, ha cambiado riñones. Miren lo que hizo en la niña que oramos por, que trajo la petición Gaby un jueves de la semana anterior. Hermanos, los médicos no hallaban qué era lo que tenía y oramos por ello, y la niña el siguiente día estaba completamente sana. ¿Qué pasaba? Bueno, en el día del Pentecostés, los que estaban juntos, unánime, en un pensamiento, en una misma mente, en un mismo corazón, eran como 120. Mire, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los 3 años y medio que el Señor predicó, el Señor murió, resucitó. ¿Y cuántos quedaron del ministerio del Señor? Como 120. ¿Y a cuántos sanó el Señor? Fueron multitudes y multitudes y multitudes de los milagros que el Señor hizo.
pero solo quedaron como 120. Como 120 quedaron. Y estos como 120 revolucionaron el mundo de esa época. El mundo de esa época admiraba las vidas de estos hombres, admiraba las vidas de estas mujeres, admiraban. Porque la gente de esa época sabían que Dios estaba con ellos. Y lo que el Señor va a comenzar a hacer y está haciendo en el tiempo de nosotros es que Él está mostrando que Él está con nosotros. Cada uno de nosotros debe de creer cuando Dios te dice algo. Dios nos dio el jueves lo que iba a suceder allá en la tienda de la hermana. Dios nos dio el viernes lo que iba a suceder el día sábado, el día de ayer. Pero cada uno de los que nosotros recibimos, de lo que el Señor dice, debemos de vivir en lo que Él dice y debemos de creer y debemos de movernos en eso. Si tú le crees a Dios lo que Él te ha dicho, solo tienes que moverte en lo que el Señor ha dicho y el Señor lo va a hacer. El problema está cuando lo que Dios no ha dicho que va a hacer, no lo hace. El problema no está en Dios. El problema está en mí. ¿Por qué en mí? Porque yo comienzo a ver mi condición incapaz que hay en mí. Mira, hermana, hermano, Dios de lo que es muerto, Él lo hace vivo. Tú nunca andes viendo la incapacidad que hay en tu vida. A Dios no le importa la incapacidad que hay en ti. No, a Dios le importa lo que Él puede hacer con esa incapacidad que hay en la vida de cada uno de ellos. ¿Cuántos eran pescadores en el tiempo que el Señor llamó a los apóstoles? Casi todos, hermano. Casi todo. Mateo era el único intelectual que había ahí. Judas, ¿quién era Judas? Judas casi se parece a los grupos que hay ahora en el tiempo de nosotros. De ahí sacó a Judas el Señor. Había un Judas, porque habían dos Judas en medio de los apóstoles. El otro era sacado de un grupo como un tipo revolucionario. Judas el celote, de un grupo revolucionario de esa época.
Mire, cada uno de los que el Señor llamó, cada uno tenía su estrato, su posición en medio de la sociedad. Pero generalmente la gente los veía a ellos como personas incapaces. Es que realmente Dios, con aquellos que se creen que son capaces, con ellos Dios no puede hacer nada. Nada. Si tú estás creyendo que tú eres alguien, Dios nunca va a hacer algo con tu vida. Nunca. Dios siempre hace algo con aquellos que se miran incapaces de poder hacerlo. Mira, hermano, si tú me hubieses conocido a mí en el tiempo de cipote, de joven, hermano, y me vieras en esta época, híjole, ¿quién hubiese creído que yo pudiese estar enfrente de ustedes? Nadie. Una incapacidad que hubo en la vida de nosotros, de mi vida. Incapacidad. Yo no podía ni hablar, no podía estar enfrente de nadie, porque no me salía nada, no me salían palabras. Ustedes miran a mi esposa, algunos se admiran de cómo ella habla, cómo ella actúa. Ay, hermano, cuando yo me casé con mi esposa, la conocí entre 16 y 17 años a ella cuando nos casamos. Y ella tenía 19 cuando nos casamos, yo tenía 23 años. Claro, ella pasaba, ¿verdad? A ella le gustaba cantar, ¿verdad? Y cada vez que había la oportunidad de pasar un canto especial, ella pasaba a cantar con otra amiga de ella. Pero cuando ya ella fue mi esposa y nos invitaban a ir a iglesias, ella me decía desde que íbamos: no me vayas a pasar, no me vayas a pasar a saludar, no me vas a pasar a saludar, no me vayas a pasar a decir nada, no me... Hermano, una situación de mi esposa que no tenía la capacidad para hacerlo. Y ahora, ¿quién la para? Llega la hora de terminar y no termina. ¿Eh? Esas son cosas que Dios hace. Cuando las incapacidades, hermanos, en las vidas de nosotros son puestas delante de la presencia de Dios, esas incapacidades son usadas de parte de Dios. ¿Para qué? Para bendecir a muchos. ¿Cuántos creen que Dios habrá bendecido a través de mi vida, hermano? Un montón de personas. Y yo ya he mencionado varias veces esto de un pastor. Él no era pastor, era un cristiano, pero se cayó de nuevo en el pecado y andaba borracho. Lo hallo por la tiendona. Y ese hombre, yo le comencé a hablar tirado allá en la tiendona y le dije que el Señor lo levantaba de ese lugar.
y que se fuese a su casa a bañar y a preparar, y para la tarde que él estuviese en la iglesia. Y sabe que ese hombre desde ese momento en adelante salió, obedeció lo que le ordené y salió para su casa. Salió para su casa a bañarse, durmió y en la noche estaba en la iglesia. Y cuando yo lo veía a él, tal vez lo iba a encontrar, y cuando yo lo veía quizás yo me hacía el desentendido para que él no me viera. ¿Por qué cree usted? Porque ese hombre, cada vez que él me veía y me saludaba, no se le olvidaba. Me decía: hermano Roberto, ¿se acuerda? ¿De qué le digo? Cuando me encontró que yo estaba tirado y que usted me habló y me ordenó en el nombre de Jesús. Sí, le decía yo, a mí no se me olvida. Y me dijo un día: y quizás lo voy a aburrir a usted, me dijo, pero yo siempre que lo veo me dan ganas de volvérselo a repetir, me dice, de volvérselo a decir. Y cada vez que me veía, me contaba el hermano, me contaba de cómo Dios lo había levantado, y no se cansaba él, y siempre me decía igual a donde quiera que me veía. La última vez que lo vi fue en un banco, andaba pero muy enfermo, y estábamos haciendo fila en el banco. Él iba a sacar dinero y yo a pagar, y estábamos en el banco y andaba el hombre todo ronco y todo. Hermano, ¿se acuerda? Sí. No se le olvidaba lo que Dios había hecho. Dios lo levantó desde ese momento como un evangelista, y después como un pastor, y siempre me decía de lo que Dios había ido. Él fue a diferentes partes a predicar el evangelio. Gracias a Dios que ya se fue de la tierra, ya está con el Señor. Ya se fue con el Señor el hermano. Él se llama Carlos, se llama él. Él predicó, ahí levantó la iglesia, ahí en la Plaza Barrio. Ahí predicaba él todas las tardes en la Plaza Barrio, y desde ahí de la Plaza Barrio salió a alquilar un local. Anduvo varias veces así en los locales ahí por el centro, hasta que un día Dios le concedió un terreno sobre la avenida Cuscatlán. Abajito de la primera iglesia bautista está la iglesia donde él estuvo. Pero qué tremendo, hermano. ¿Por qué mencionamos esto? Porque el Señor de lo que no es levanta. De aquello, hermanos, que para el mundo no tiene ningún valor, de ahí nos ha sacado Él. Dios no levanta a capaces, levanta a incapaces para hacerlos no capaces, sino que manifestarse a través de los incapaces. ¿Quién era Moisés? En lo natural, Moisés era un incapaz. Y cuando lo llamó el Señor, él le decía: Señor, ¿y cómo? Si yo ni puedo ni hablar, soy un tartajo, soy un tartamudo, soy un mudo. Y el Señor lo enojó. Moisés enojó al Señor y le dijo: ¿y qué hace que seas así? El Señor le dijo: yo he creado al ciego, yo he creado al sordo, yo he creado al mudo,
Yo he creado y los he creado para mi gloria. ¿Acaso yo no sé que tú eres tartamudo? Así que no me estés diciendo que no vas a ir. Yo te mando y vas a ir. ¿Y qué pasó? Pues tuvo que ir. ¿Para qué? Para que Dios mostrase su gloria. ¿En quién? En Egipto. 10 plagas derramó Dios sobre Egipto para que dejara ir libre a su pueblo. Y ahora con los apóstoles, ¿qué dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos? El apóstol Pedro estaba predicando. Capítulo 4, verso 10. Y él estaba diciendo: sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. ¿Ya lo tiene? Capítulo 4, verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, como eran hombres sin letra, y del montón, del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Mis amados, ellos eran hombres sin letras. Ellos eran del vulgo, gente común, gente que nosotros le podamos llamar general. Algunos dicen gente humilde. No, realmente hay gente que anda vestida aparentemente así, pero no es humilde. ¿Qué pasó con ellos? Mis amados, no importa que tú no sepas leer, no tengas letras. No importa que tu vida haya sido de lo más ignorante. Pero si el Señor te ha llamado para que vivas con Él, eso hace la diferencia.
Tú puedes haber sido lo que puedes haber sido, pero en Cristo Jesús, Él te creó de nuevo. Él te hizo una nueva criatura. Él puso el poder de Dios dentro de su vida. Y ahora, si tú vives con Jesús, la gente lo va a notar. Estos eran gente que vivía con Jesús. Y el que vive con Jesús no es cualquiera, hermano. Tiene la misma capacidad de Jesús dentro de su vida. Tiene la misma capacidad de Jesús dentro de su vida, y si tiene esa capacidad de Jesús dentro de su vida, se va a manifestar en el exterior. Aquellos decían: estos son hombres sin letras, son del vulgo, pero sí han vivido con Jesús, han estado con Jesús. Algunos se llenan la boca de decir: yo estuve con el alcalde, yo estuve con el político tal, me invitaron a una cena con el presidente. Ay, ¿qué te da eso? ¿Qué te da eso a ti? Nada. Algunos para las elecciones ellos andan saludando a medio mundo, y tal vez uno anda votando y en el lugar que uno va a votar le tocó votar a alguien, y por ganar votos le da la mano a uno, ¿verdad? Y algunos ni lavarse la mano quieren, imagínense. No, hermano, no. Estar con Jesús es otra cosa. Vivir con Jesús es otra cosa. No se compara a nada. Vivir con Jesús, tú estás hablando de vivir en las dimensiones del cielo. Jesús tiene el poder sobre todo. Él, cuando se fue de este mundo, Él dice, leámoslo en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Mateo veintiocho. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Él dice así, capítulo 28, verso 11 en adelante, leamos. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Acontecido en qué? En la resurrección. Y reunidos con los ancianos,
y habiendo consejo dieron, oiga lo que hicieron, dieron mucho dinero a los soldados. ¿A qué soldados? A los que estaban cuidando la tumba. Ellos estaban ahí cuando el Señor resucitó. Hermanos, ellos cayeron como muertos. Y después de haberse levantado salieron a dar aviso y decirles: miren, al que estábamos cuidando ha resucitado, ha resucitado. Pero ellos fueron y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron dinero, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos salvos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el dicho? Que los discípulos fueron y sacaron el cuerpo de la tumba y que Jesús no ha resucitado. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está en medio de nosotros. El Jesús que fue muerto, enterrado, fue resucitado, pero Él está en medio de nosotros y a Él nadie lo puede parar, detener, porque a Él se le ha sido dado el poder en el cielo y en la tierra. Y todos aquellos que nos acercamos a vivir con Jesús y a vivir como Él, hermanos, las cosas que Él hizo y aún mayores, dice el Señor que va a hacer a través de las vidas de nosotros. Y las está haciendo. ¿Qué ha pasado? Amados, oposición siempre va a haber. Oposición siempre va a haber. Y ahorita se está armando una a nivel del mundo para volver de nuevo a callar a Jesús. A nivel del mundo se está armando una terrible para de nuevo tomar en contra de la iglesia de Jesucristo, pero óigame, de la iglesia, no de religiones, no, de la iglesia.
Por eso es que nosotros ahora necesitamos cada día vivir con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús va a salvarnos algunos de cualquier atentado en contra de nosotros, pero algunos vamos a morir. Para el movimiento que Dios trae sobre la tierra del poder de Él por medio del Espíritu Santo, amados hermanos, va a ser glorioso, 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 glorioso. Veamos qué es lo que va a estar pasando en los últimos días en la gloria del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8. No vamos a leer todos los capítulos que le dije porque es un mensaje de toda la tarde y parte de la noche. Pero ¿qué dice el libro de los Hechos? Verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra qué dice? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra, por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Salvo quiénes? Salvo los apóstoles. Ellos no fueron esparcidos, se quedaron ahí en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿a dónde? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, una ciudad llena de gozo. Una ciudad llena de gozo. Pero oiga quién era el que tenía esa ciudad en sus manos. Verso 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Oiga, a él iban todos. Y ¿qué hacía con ellos? Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y era magia la que hacía. Desde el más pequeño hasta el más grande tenía a los pies de él este hombre en esa ciudad.
Pero ¿qué pasó? Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El que tenía dormida a la gente con engaño, con la magia, ahora hasta él recibe a Cristo, y se quedaba boquiabierto viendo los milagros que Dios hacía a través de Felipe, el diácono. ¡Qué tremendo! Ese es el poder de Dios que está comenzando a desatarse en estos días. Y el que viva con Jesús lo va a tener. Lo va a tener. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué él hablaba así? Él ya había recibido a Jesús y andaba con Felipe, cerca de Felipe, viendo todo lo que se hacía. Pero los pensamientos de él todavía no habían sido cambiados. ¿Cómo llegaba toda la gente a él? Le pagaban. Él recibía dinero a cambio de lo que él les hacía por la magia. En cambio, cuando él mira que por la imposición de las manos de los apóstoles la gente recibía el Espíritu Santo, él dijo: yo les voy a pagar a ellos, ahora me toca pagar a mí. Antes me pagaban a mí, pero ahora yo les voy a pagar a ellos para que me den de ese poder. No había cambiado el pensamiento de este hombre. Y le dijeron: mire qué le dijeron, hermanos. ¿Qué le dijeron? Verso. Mire, qué tremendo. En el verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amados hermanos, el evangelio que nosotros tenemos y hemos recibido, quiero decirte, este evangelio que nosotros tenemos, este no es cualquier evangelio. Este no es cualquier evangelio. Este es el evangelio del Señor Jesucristo, con toda la autoridad del Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Este no es un evangelio religioso, ni es ninguna religión, no, este es el evangelio de poder de Dios, que resucita a los muertos, que sana a los enfermos, que hace ver a los ciegos, que levanta a los paralíticos. Ese es el evangelio que Dios nos ha dado a nosotros, y comienza el Señor a hacer las obras que Él quiere en medio de nosotros. Pero oposición va a haber. Y aún los mismos cristianos se oponen. Así ha sido en los movimientos anteriores. Los mismos cristianos son el obstáculo para que el Señor haga la obra. El día de ayer vimos de 64 señoritas o 65 que estuvieron, realmente no todas recibieron, pero yo pienso que la mitad de ellas sí recibió lo que el Señor quería hacer en ellas. Quiero decirte, Dios tiene bajo su autoridad a Satanás, pero en la vida de las personas, Satanás no es el problema. En las vidas de las personas el problema son ellos mismos. Y Dios respeta la decisión que tome cada persona. Dios respeta la decisión que tome cada persona. Desde los tiempos antiguos, el Espíritu Santo ha estado tratando la manera de obrar en las vidas de las personas, pero las personas siempre se le han opuesto a Dios. Y Dios, como no es un Dios iracundo, Dios no es un Dios que si a alguien se le opone inmediatamente le va a mandar un rayo y lo va a hacer pedacitos ahí, lo va a destruir. No, Dios los deja. Dios no es así. Dios, a todo aquel que le va a seguir, es que esta persona va a querer seguir a Dios.
Él no va a forzar a nadie. Pero a Satanás lo echa fuera de donde quiera que se encuentre. Una vez había una mujer con más de 30 demonios. Y esa mujer, uno a uno, fueron saliendo los demonios, uno a uno, uno a uno, hasta que llegó al último. Y ese demonio daba alaridos, berridos dentro de la mujer. Gritaba el demonio. Y en un momento le dijo: demonio, ¿por qué no sales de la vida de esta mujer? Y viene el demonio y habla. Y habla. Y les dice: yo ya no aguanto que ustedes me estén echando fuera de esta mujer. Yo quiero salir, pero ella no me deja. La mujer amaba tanto a ese demonio que no quería que saliera de ella. Entonces, ¿qué pasó con la mujer? Ahí le dejaron el demonio. Dios podía echarlo fuera de ella, pero la mujer amaba a ese demonio. Entonces Dios respetó la decisión de la mujer, que ella amaba a ese demonio, y ahí se lo dejó. Ese es Dios. En cambio, Satanás, él no anda respetando a nadie. Él se le mete y se le mete y lo agarra. Pero cuando Dios llega, Dios, no hay demonio, ni diablo, ni nada que se le pueda oponer. Él lo manda fuera. Pero a las personas, Él las respeta. Aquí tenemos a este mago. Él era el que tenía bajo su poder y autoridad a la gente. Y él recibió a Jesús, pero él no cambió. Él seguía creyendo que esto era igual que la forma de como él, y ofreció dinero. Y le dijeron: tu dinero perezca contigo, porque esto no es cuestión de dinero, esto es cuestión de Dios. Y ellos hablaron, y él creía que las palabras que se hablaban tenían poder, y él comenzó a temblar y dijo: miren, por favor, todas esas palabras que ustedes han hablado en contra de mí, por favor, rueguen a Dios que no se cumplan en mi vida, por favor. Por eso es que a algunos el Señor les dice: refrena tu boca, no hables. Mis amados, Dios, aquí en medio de nosotros, Él es un gran Dios, en medio de nosotros. En otras partes yo no puedo dar testimonio de otros, pero de mi persona, de mi esposa, de mis hijos y de los que se congregan aquí, el Dios que tenemos nosotros es muy grande. Es muy grande, y Él hace maravillas en medio de nosotros. Y en este momento, Él está dispuesto que todo aquel que quiera, Él puede hacer algo maravilloso en cada uno. Si alguien quiere que Dios lo salve, Dios lo salva.
porque ya está hecha la salvación. Cuando Él murió, la salvación está para todos. Solo el hombre lo que tiene que hacer es agarrar la salvación, recibir la salvación, apoderarse de la salvación, y Dios se la da. Dios se la da. En el libro de los Hechos vamos a ver miles y miles y miles de personas recibiendo a Jesús salvo, salvo, y viendo los milagros y hechos que hacía Dios a través de la vida de los apóstoles. Ahora Dios lo está haciendo a través de las vidas de nosotros. Así es que, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana, ya llegando la tarde, yo le invito. ¿Le ha tocado el Señor a usted en esta mañana tarde, para abrir su corazón al Señor? Ábraselo y no lo cierre. Con ojos cerraditos cada uno de nosotros, ¿habrá alguien en medio de nosotros que quisiera abrir su corazón a ese gran Dios que tenemos?